En primer lugar, hablará Adolfo Garcés. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República, docente de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador grado 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Entre otros libros, ha publicado Economistas, Economía y Política en Uruguay, en coautoría con Javier Rodríguez, Donde hubo fuego, el proceso de adaptación del MLN, Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral, Uruguay y su conciencia crítica, intelectuales y política en el siglo XX, en coautoría con Gustavo de Armas, y numerosos artículos científicos. Su dedicación principal es el poder político de las ideas. Adolfo Garcés hablará sobre Rodó en el proceso de construcción democrática. Buenas. ¿En qué compromiso me pusieron? Les agradezco mucho a la sociedad rodoniana. Me sumo al recuerdo de Hugo Manini, que integró la sociedad y que la presidió. Permítanme contarles que mi vínculo con el pensamiento y con la obra de Rodó, para que vean que me estoy poniendo viejo, ya tiene como 30 años. Eran los tiempos en que Romeo era profesor nuestro en la Facultad de Ciencias Sociales, 1991 por allí. Tiempos bien interesantes porque escuchábamos a Romeo con admiración y con sorpresa. Yo escuchaba casi que por primera vez en mi vida hablar bien de los partidos políticos y del sistema político uruguayo, y no salía de mi asombro, de la tradición política uruguaya. Y un buen libro, ¿no? Un buen profe lleva a otros buenos profes, y un buen libro lleva a otros libros, y de un libro fui saltando al otro y terminé leyendo, sobre todo a través primero de Carlos Raldazúa y de Arturo Ardao, terminé descubriendo la generación del 900, que sigue siendo como mi gran amor en términos intelectuales. Y mis primeros dos trabajos publicados, en buena medida también por estímulo de Romeo, fueron sobre la generación del 900, sobre Rodó y Paz Ferreira. Estamos hablando de 1993, 1994. Recuerdo uno de ellos que se titulaba Proteísmo Imaginario, título raro, la curiosa actualidad de Rodó y Paz Ferreira, y si hoy tuviera que escribirlo diría la impostergable necesidad de más Rodó y de más Paz Ferreira en este país. Sí, voy a hablar de Rodó en su vínculo con el proceso de instauración de la democracia, de Rodó, no solo de Rodó en el Ariel, de Rodó en general, pero también del Ariel de Rodó, porque en el Ariel aparece mucho el tema de la democracia. Y le voy a hablar básicamente a los jóvenes. Rodó le hablaba a los jóvenes. Yo quisiera hablar de los más jóvenes, y por eso voy a empezar citando una canción que se llama Caída Libre, que ahora les voy a cantar. No, mentira. No me atrevo. Que empieza diciendo que la mala suerte no es verdad. ¿La tienen? La mala suerte no es verdad en la vida, no es verdad en el amor, no es verdad en la política tampoco. Y si tenemos dictaduras, si tuvimos dictaduras, no fue por mala suerte. Seguramente fue porque cometimos muchos errores, y muchos errores que tenían que ver con muchas malas ideas. Las ideas van primero, las conductas van después. Y si tuvimos, lo voy a decir de otra manera, si tenemos la mejor democracia de la región, no es por buena suerte. Y si tuvimos la democracia que tuvimos durante buena parte del siglo XX, que fue un ejemplo para América Latina, no fue por buena suerte. Está bien, algunas condiciones iniciales favorables, país chico, demográficamente bastante homogéneo. Es más fácil construir democracia si somos pocos, ¿no?
Un país sin demasiados ricos, sin demasiados pobres, que se esforzó por tener una clase media tempranamente. Está bien, todo eso ayuda. Pero no explica por qué tuvimos democracia. En ciencia política también se insiste mucho, bueno, la construcción de la democracia en Uruguay tiene que ver con que en determinado momento hubo un empate entre los colorados en el poder y los blancos que hacían 1, 2, 3, 4, N revoluciones, buscando su lugar, buscando ser reconocidos en el sistema político. Sí, hubo un empate de fuerza, pero los empates no tienen por qué terminar bien. Los empates pueden terminar en catástrofes. Los empates pueden terminar en otra guerra y otra guerra más. Entonces tampoco alcanza decir que hubo, un empate de fuerzas que, algo así como, directamente condujo a la democracia. No. Si se instauró, si pudimos instaurar la democracia en Uruguay hace un poco más de un siglo, también, yo diría, y en primer lugar, fue porque hubo buenas ideas circulando. Porque elaboramos como sociedad y pusimos a circular buenas ideas. Buenas ideas generan buenas cosas, malas ideas generan malas cosas. El tema de las ideas es bastante transitado en la ciencia política. Robert Dahl, un superautor norteamericano, experto en democracia, decía que no se pueden explicar los procesos de construcción de la democracia sin estudiar las creencias de los activistas. ¿Quiénes son los activistas? Los militantes, los políticos, sin entender qué es lo que piensan. Aníbal Pérez Liñán y Scott Mainwaring, Aníbal argentino, Scott Mainwaring norteamericano, en un libro publicado hace pocos años sobre democracias y dictaduras en América Latina, dicen: no se pueden entender ni las democracias ni las dictaduras en América Latina sin las ideas sobre todo las ideas de las élites. Ideas radicales, polarización, enfrentamiento, ideas que convocan el enfrentamiento, y sí, solo pueden terminar en violencia. Entonces, el tema de las ideas es muy importante en ciencia política, pero además, sabemos que las dictaduras persiguen las ideas, ¿no? Todavía me acuerdo de mi padre quemando libros de filosofía, ¿no? Mi padre, que era un liberal, pero como todo hombre culto de la época, tenía algunos libros marxistas, quemándolos allá en Solimar, en la casa que alquilábamos, ¿no? Porque tenía miedo, ¿no? En la época en que la gente además escuchaba discos bajitos, porque la gente tenía miedo. Las dictaduras persiguen las ideas. Platón, que algo de esto sabía, decía: cuidado con las ideas, no es bueno que la gente joven ande leyendo a los poetas, porque los poetas, ¿viste? No generan buenos hábitos, buenas prácticas, buenas actitudes, las actitudes que se precisan en la polis. Thomas Hobbes, que estaba obsesionado como poco por la estabilidad política y por convencer a la gente que tenía que obedecer y que no había prácticamente ninguna razón para desobedecer legítimamente a las autoridades políticas. Thomas Hobbes también decía: ojo con las doctrinas subversivas. Hay libros que hacen bien y libros que hacen mal. Las ideas son muy importantes. Y si tuvimos, como tuvimos, un proceso de instauración de la democracia espléndido, finalmente, complejísimo pero espléndido, que desemboca en la reforma constitucional 1916-1918, fue porque hubo buenas ideas. Y Rodó tiene mucho que ver con ese ambiente espiritual, ¿no? Con ese clima ideológico que se fue instalando a principios del siglo XX y que facilitó la negociación entre los partidos y que hizo posible la instauración de la democracia. ¿Qué ideas destruyen la democracia? Y bueno, el fanatismo, la intolerancia, el dogmatismo. Es espléndido, es espectacular leer en el pensamiento uruguayo gente como Rodó, gente como Baferreira. Agregaría ahora gente como Herrera en la Tierra Charrúa, gente que convoca a bajar 3 cambios, 4, 5, a calmarse, ¿no? A escuchar al otro, a aprender de los demás,
a no ver al otro como enemigo. Eso fue lo que fabricamos en el terreno ideológico, lo que fabricaron estas figuras extraordinarias a principios del siglo XX y que permitió la instauración de la democracia. En Rodó hay muchísimo de esto, Temo extenderme, así que me voy a apurar. Pero miren, en Jacobinismo y Liberalismo, un libro espectacular, un texto espectacular, hay una crítica de la intolerancia que yo recomiendo que la traduzcan al mandarín y se la tatúen. Es un poco largo, capaz que brillan toda la espalda, ¿no? Imagínate en la playa, ¿no? ¿Qué dirá? La idea central en el espíritu de Jacobino es el absolutismo dogmático de su concepto de la verdad, con todas las irradiaciones que de este absolutismo parten para la teoría y la conducta. Así, en su relación con las creencias y convicciones de los otros, semejante idea implica forzosamente la intolerancia. ¿No? ¿Crees que tenés la verdad? Te volvés un intolerante. La intolerancia inepta para comprender otra posición de espíritu que la propia. Incapaz de percibir la parte de verdad que se mezcla en toda convicción sincera. En toda convicción sincera de los otros hay una parte de verdad. Podríamos hacer el esfuerzo de entenderlo, ¿no? Y el elemento generoso de idealidad y de belleza moral que cabe hallar unido a las más palmarias manifestaciones de la ilusión y del error. En todos lados podemos aprender algo, y si nos esforzáramos en descubrir la parte de verdad que pueden tener los otros, en lugar de esforzarnos por tratar de ridiculizar a los demás, ¿no? De agraviarlos lo más rápido y lo más ingeniosamente posible con algún tuit maleducado o con algún pedacito de algún video desgraciado. Entonces, crítica de la intolerancia, fundamental. Sin eso no hay democracia. Este es un argumento que yo, para hacerme el inteligente, le llamé sincrónico, ¿no? Es decir, al mismo tiempo podemos estar aprendiendo de lo demás, pero hay otro argumento muy importante, motivo de proteo, que yo le llamo diacrónico, que es criticando al otro, capaz que te estás criticando a vos mismo en el futuro. Porque enseñaba Rodó, es seguro que vayamos a cambiar de manera de pensar. A mí ya me ha pasado. Y ojalá me siga pasando, ¿no? Motivo de proteo es maravilloso, porque nos enseña eso, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, criticar al otro, no es muy inteligente, porque capaz que te estás criticando vos mismo en el futuro. Entonces, nos cambia el paso del tiempo, el tiempo es sumo innovador. El espacio también nos cambia. Cuando viajamos cambiamos, porque aprendemos. Nos cambia la interacción con otro, cambian nuestros intereses, cambian nuestras vocaciones. A veces pasamos de la acción a la contemplación, de la contemplación a la acción, también me ha pasado. A veces pasamos del arte a la ciencia, soy un negado para el arte, no voy a cantar, pero podemos pasar del arte a la ciencia o de la ciencia al arte, del arte a las letras, de un arte a otra, de la producción a la crítica, de la ciencia a la fe religiosa. El cambio, además de ineluctable, tiene connotaciones positivas. Hay que atreverse a cambiar. Dice Rodó, no hay convicción tal que una vez adquirida debas dejar de trabajar sobre ella. Por lo tanto, hay que dejar de tenerle miedo al cambio. El cambio no es un problema. El problema es ser un cabezón de pensar siempre lo mismo, incapaz de cambiar. No hay que escuchar a las voces que se oponen a la emancipación. El cambio es emancipación. No escuchen la voz del orgullo, dice Rodó. Orgullo por tu inmovilidad, esclavo voluntario eres. No, yo siempre pensé lo mismo, esclavo voluntario eres. No hay que escuchar la voz que te llama apóstata, traidor. Esta es la canción, dice Rodó, de la nodriza para el alma, que nace a la vida del pensamiento personal después de su vegetar inconsciente en el útero de una tradición, una escuela. No pasa nada, cambiá.
tampoco tiene sentido no cambiar por ternura y gratitud. Yo qué sé, yo más cariño que por mi padre es difícil, ¿viste? Pero capaz que pienso distinto en algunas cosas. Entonces, por un camino o por el otro, en jacobinismo y liberalismo, en motivos de proteo, lo que nos está diciendo Rodó es ser tolerante, atreverse a escuchar a los demás. En el Ariel también está esta lección, pero el Ariel, mejor dicho que en la canción, imposible, ¿no? Mejor dicho que en la canción, imposible. Entonces, no voy a insistir en citar a Rodó acá, ¿no? Pero imagínense ustedes los más jóvenes, ¿no? Lo importante que es que alguien escriba un manifiesto, porque eso es el Ariel, diciendo: no te mires el ombligo. No quedes atado simplemente a tu miserable interés. Trata de pensar un poquitito más allá, ¿eh? Trata de cultivarte, trata de apreciar la belleza, trata de distinguir lo que está bien de lo que está mal, trata de cultivar valores. Más allá del interés, más allá de tu propio ombligo. Eso es el Ariel. Y el Ariel también es energía. El Ariel es un llamado a la acción espectacular. Imagínense un discurso de un señor muy serio como Rodó, convocando a hacer. Hagan. Ustedes los jóvenes, hagan cosas, sueñen cosas buenas. Sueñen cosas buenas y hagan cosas buenas. Imagínense este mensaje y su vínculo con la democracia, ¿no? Principio del siglo XX. Ustedes los más jóvenes, hagan, se puede construir la democracia. La democracia es una cosa buena. Imagínense este mensaje de tolerancia dicho a gente que poco tiempo antes se estaba matando, se estaban degollando. Y Rodó llamando a la tolerancia, a su manera, llamando a la concordia. Es difícil imaginarse la construcción de la democracia sin Rodó, sin Bá Ferreira, que dijo lo mismo, sin ese Herrera, que dijo prácticamente al mismo tiempo también: vamos a parar la mano con el fanatismo. Les quiero llamar la atención de todos modos, y con esto voy cerrando, sobre en qué términos plantea la discusión sobre la democracia del Ariel, porque es bastante sorprendente. Yo los invito a que lo lean. Vieron que está bárbaro, que se puede contar palabras, ¿no? Fácilmente, en los PDFs, en los archivos. Bueno, yo conté palabras. Busqué la palabra democracia. Aparece 36 veces. Aparece mucho la palabra democracia en el Ariel, que es un ensayo breve. ¿De qué manera aparece la democracia? Y bueno, aparece con amor, ¿no? Rodó obviamente hace un discurso democrático, pero aparece también con temor. El temor a la mala democracia. Y es un debate espectacular. En términos modernos, yo diría que es un debate sumamente importante, ¿no? Podemos tener buenas democracias, podemos tener malas democracias. Es un tema muy actual. Rodó lo plantea de un modo muy clásico, diría yo, muy casi griego, casi aristotélico, ¿no? Los griegos no tenían buena opinión de la democracia, salvo los sofistas, los que vinieron después, no tenían muy buena opinión de la democracia. Y Aristóteles decía: la democracia es el gobierno de los más, es el gobierno de los pobres, y también es el gobierno de los poco virtuosos. Y en realidad lo que precisan los regímenes políticos para ser estables es otra cosa, son repúblicas. Y en las repúblicas se mezclan los más poco ilustrados, con los menos, más ilustrados. Y de esa mezcla de esa mezcla especial, de la mezcla de los ricos con los pobres, de los virtuosos con los menos virtuosos, sale algo que funciona y él lo llamó república. En Rodó, en la visión de Rodó de la democracia, suena esto, ¿no? Mezclemos el número con la calidad. El número solo no alcanza.
El gobierno de todos no alcanza si perdemos de vista el criterio de selección. Si perdemos de vista eso, ¿no? Si perdemos de vista, si la democracia rasa, hace tabla rasa, si la democracia destruye la virtud, si la democracia lleva a la igualdad más lejos de lo razonable, entonces la democracia puede ser un problema. Y él cita a autores mucho más críticos que él, realmente críticos de la democracia de fines del siglo XIX. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Vos que sabés de números? Estoy ahí, ¿no? Bien. La democracia iguala o puede igualar superioridades injustas, pero no debe hacer tabla rasa con las diferencias. Déjenme buscarles una buena cita para cerrar con esto. Dice, por ejemplo, hay que cuidarse de la ferocidad igualitaria. La democracia, cuando es ferozmente igualitaria, es la democracia de Calibán, no es la democracia del espíritu. Y esa es la crítica a la democracia norteamericana que hace él, ¿no? Cuando él toma distancia de la democracia norteamericana es por esto, porque dice, acá lo que tenemos es número, y el número arrasó con la calidad, el número arrasó con la selección, el número arrasó con Calibán, arrasó con Ariel, arrasó con el espíritu. Pero Rodó es enfático, no se puede desconocer la democracia, todo lo contrario, sus defectos no la invadían, lo mismo ocurre con la ciencia. Leo, desconocer la obra de la democracia en lo esencial, porque aún no ha terminado, no ha llegado a conciliar definitivamente su empresa de igualdad con una fuerte garantía social de selección, equivale a desconocer la obra paralela y concorde de la ciencia, porque interpretada con el criterio estrecho de una escuela, ha podido dañar alguna vez el espíritu de religiosidad o el espíritu de poesía. La democracia y la ciencia son en efecto las dos insustituibles soportes, los dos insustituibles soportes sobre los que nuestra civilización descansa. O expresándolo con una frase de Bourget, las dos obreras de los destinos futuros. La democracia, imprescindible. No cualquier democracia con selección. Esta idea de democracia con selección, curiosamente uno la encuentra en autores modernos. Giovanni Sartori, que es un súper politólogo, que estudiamos mucho en ciencia política, Giovanni Sartori dice, no alcanza con el principio electivo cuando habla de poliarquías, de democracias. No alcanza con el principio electivo, ¿no? Hay que cuidar el principio selectivo. Elección y selección. Sin saberlo, estaba citando a Rodó. Yo termino con esto. Creo que la crítica a la democracia de mala calidad es una crítica que impacta. Me siento impactado cuando leo la crítica de Rodó a ese tipo de democracia. Me siento interpelado. Me quedo preocupado. No sé si uno lo redactaría en estos términos modernamente. Hay algo, me parece, de la época. Hay en esta reivindicación de la aristocracia, porque en el fondo lo que nos está diciendo es, lo dice así en algún momento, ¿no? Mezclar democracia con aristocracia. Me impresiona un poco, pero en el fondo la pregunta vale. La pregunta de qué tipo de democracias estamos construyendo, porque, bueno, forma parte del debate contemporáneo, el debate sobre las democracias que se vuelven democracias populistas o cuando las democracias resbalan en la demagogia. Lo que les traté de decir es que sin buenas ideas no hay democracia que dure, y que si tuvimos democracia fue porque tuvimos buenas ideas, ideas para la paz, ideas para la concordia, ideas para la democracia. Gracias por la paciencia.
Muchas gracias. A continuación, Elena Romiti es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, docente de Literatura Iberoamericana del IPA e investigadora del Departamento de Investigaciones y Archivo Literario de la Biblioteca Nacional y del Sistema Nacional de Investigadores. Entre otros libros, ha publicado María Eugenia Baferreira, Entre filósofos y sabios, Unamuno y Uruguay, Archivo epistolar, Archivos ficcionales, La sobreviviente de Clara Silva, Edición crítica y genética. El 15 de junio del 2022 se incorporó a la Academia Nacional de Letras, dirige el equipo de investigación del Archivo Rodó, que viene editando y publicando los cuadernos inéditos del ciclo de Proteo. Hace pocos días acaba de publicarse el cuaderno Hartmanniano de Elena Romiti hablará sobre Rodó y la literatura de ideas. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar felicitando, agradeciendo, pero fundamentalmente felicitando a la Sociedad Rodoniana por esta gesta de ponernos al día siempre con Rodó, recordando, bueno, en este caso celebrando a través del Día del Arielismo. No es novedad el hecho de que Rodó en las últimas décadas ha tenido mala prensa, ¿no? Es decir, si fuéramos por las calles de Montevideo o de una ciudad del interior preguntando, bueno, ¿quién lee a Rodó? ¿Qué piensan de Rodó? Pues que tendríamos una encuesta muy en contra hasta hace unos años, en que yo creo que se viene dando un cambio interesantísimo con respecto a la obra de Rodó y a la imagen de Rodó en nuestra sociedad. Es por eso que quiero felicitar a la Sociedad Rodoniana, porque, entre otros agentes, ha colaborado mucho en esta, vamos a usar una palabra muy rodoniana, en este renacimiento de nuestro autor. En principio, el título de mi presentación tiene que ver con una idea también, diría Rodó, capital, que se ha venido dando desde la letra de la canción que los chicos de Durazno han musicalizado y cantado de una manera muy emocionante, y que Horacio Bernardo, bueno, destacó en su letra el tema de las ideas, y luego también en la presentación del ponente que me antecedió, también ha quedado en primera línea. ¿Por qué digo esto? Porque si tuviéramos que clasificar de alguna manera, los profesores, los investigadores siempre tendemos a buscar clasificaciones para ordenar nuestro pensamiento. ¿Dónde colocamos a Rodó? Bueno, creo que tal vez el titular más amplio es ese, en el marco de una literatura de ideas, porque él también se presentaba de esa manera. Voy a tratar de ser breve y por eso voy a leer, porque si no, hablo mucho. La literatura de ideas en Latinoamérica puede entenderse como un signo de identidad que tiene un lugar central en la historia de nuestro continente. En este sentido, es bueno recordar la larga tradición ancilar de una literatura que comenzó siendo el instrumento para la creación de un nuevo mundo. Así, las crónicas de Indias fueron el género inaugural no solo de la literatura latinoamericana, sino de la propia Latinoamérica. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando las independencias políticas de las naciones latinoamericanas dan lugar a los problemas de las independencias intelectuales y culturales, que la literatura de ideas adquiere un nivel de conciencia mayor. En este sentido,
Eduardo Debes Valdés, propone formular una teoría que permita integrar y comprender mejor el pensamiento latinoamericano de los siglos XIX y XX, interpretándolo a partir de su movimiento intrínseco como la oscilación entre modernización e identidad. Estudia la alternancia del afán modernizador y del afán americanista identitario desde la época de la generación de los civilizadores con Sarmiento a la cabeza, antes de 1850, que marca la primera formulación fuerte y coherente del proyecto modernizador. Hasta comienzos del siglo XX regresa una onda identitaria que cristaliza en la obra de Rodó sin menoscabo de sus posibles antecedentes. Ariel, en 1900, expresó una reivindicación culturalista de lo propio por oposición al utilitarismo sajón, que tuvo profundas influencias en Latinoamérica. El concepto de literatura de ideas que manejó Rodó y las distintas valoraciones que de esta nomenclatura pueden hacerse a partir de su obra édita y fundamentalmente de su producción póstuma e inédita se inscriben en este marco. En este sentido, Rodó conforma un ejemplo de intelectual latinoamericano del 900, que no solo escribió sobre el propio signo de identidad, sino que lo construyó desde un modo de pensar situado, que ha quedado registrado en su amplia papelería de archivo, conformada por manuscritos que entran dentro del rango de materiales preparatorios y borradores, o si se quiere, dentro de la categoría de antetexto inscripta por la críptica genética. A todo este material es el que les estamos dando forma en la Biblioteca Nacional, publicándolo en el sitio web de una manera digital, pero en una plataforma donde se pueden ver los textos transcriptos, porque la letra de Rodó era muy complicada. Yo ahora les voy a mostrar algunos manuscritos, y eso dificulta mucho el ingreso a este mundo de su papelería. Fíjense ustedes que Motivos de Proteo en realidad es una de las 5 partes que había escrito Rodó, o sea, quedó más sin editar que lo que se editó. Y todo ese mundo de papeles, en el 2019 estaba sin transcribir, y es una de las fuentes de conocimiento primario más importantes en este momento para avanzar en los estudios rodonianos. Sobre la significación de la categoría de literatura de ideas en el plano temático, ha sido exhaustivo el aporte de Arturo Ardao en su artículo La conciencia filosófica de Rodó de 1950, donde no solo identifica las filiaciones filosóficas del autor, sino también las ideas que anunciaba como finalidad de su tarea intelectual, a partir de las que se define a sí mismo dentro del neoidealismo. En relación a los testimonios que el propio autor escribió sobre la literatura de ideas, resulta claro que concibió como pilar de su proyecto intelectual a este tipo de literatura. Y voy a poner este ejemplo, que es un pasaje de una carta que escribió a Miguel de Unamuno, con quien mantuvo una larga e interesantísima correspondencia. En aquella época se escribían cartas que eran ensayos. Yo a veces me pregunto cómo hacían para escribir cartas tan interesantes, tan largas, tan profundas. Y bueno, era otro mundo, donde no había redes, donde no había todo lo que tenemos nosotros, que nos agilita en la comunicación, pero también nos quita tiempo.
Miguel de Unamuno además era un interlocutor genial para esto de escribir cartas, ensayos, porque él mismo decía que tenía la epistolomanía, es decir, la manía de escribir cartas. Y yo creo que debe ser uno de los autores en la literatura de lengua castellana que ha escrito más. En una de estas cartas que escribe Rodó a Miguel de Unamuno, datada el 12 de octubre de 1900, ustedes verán, voy a leer esta cita, que Rodó presenta su proyecto de literatura, que empieza con Ariel, pero que no termina con Ariel, y que tiene una coherencia absoluta. Dice así: mi aspiración inmediata es despertar con mi prédica y, si puedo, con mi ejemplo, un movimiento literario realmente serio, correspondiente a cierta tendencia ideal, no limitado a vanos juegos de forma en la juventud de mi querida América. Tengo en mucho el aspecto artístico y formal de la literatura. Creo que sin estilo no hay obra realmente literaria, y en la medida de mis fuerzas procuro practicar esa creencia mía. Pero también estoy convencido que sin una ancha base de ideas y sin un objetivo humano capaz de interesar profundamente, las escuelas literarias son cosa leve y fugaz. Mi propósito es difícil. Usted lo sabe bien. Nuestros pueblos, España por anciana, América por infantil, son perezosos para todo lo que signifique pensar o sentir de una manera profunda y con un objetivo desinteresado. Mi Ariel es el punto de partida de ese programa que me fijo a mí mismo para el porvenir. Preparo para dentro de poco un nuevo opúsculo sobre una cuestión psicológica que me interesa mucho. Ese nuevo opúsculo sobre esta cuestión psicológica que tanto le interesaba es Motivos de Proteo. Por tanto, lo que yo les decía de que este proyecto de hacer literatura de ideas empieza con Ariel, pero no termina con Ariel, lo dice el mismo Rodó en esta síntesis de su proyecto de trabajo. Rodó también observó y reflexionó sobre sus propios procesos cognitivos y escriturales. Esto es muy importante hoy en día, porque no solo podemos decir que Rodó desarrolla un proyecto de literatura de ideas porque comunica ideas, sino que además autoobserva cómo él construye ideas. Es decir, le interesa el problema cognitivo tan vinculado a la literatura. Todos los profesores de literatura sabemos que nuestra asignatura es instrumental, que cuando enseñamos literatura enseñamos a pensar, que los movimientos neuronales que se generan en los ejercicios de alto desciframiento analítico en una clase de literatura son insustituibles y que han hecho de la educación uruguaya una educación que permite a un ciudadano uruguayo trabajar exitosamente y destacarse en cualquier país del mundo. No digo que solo sea por la literatura, pero la literatura es fundamental en ese desarrollo. Y eso lo dice Rodó muchas veces. Y se pone como ejemplo a sí mismo. Esto, además, queda muy claro cuando uno entra a su papelería, a su archivo, cómo él construye sus textos y cómo se autoobserva, expresando muchas veces cómo es que piensa él que llega a pensar determinadas cosas. Entonces, repito, Rodó también observó y reflexionó sobre sus propios procesos cognitivos y escriturales. Así es que refiere a la asociación de la idea y la imagen que configura una célula básica de composición genética en su prosa.
Rodó se refiere a la importancia que adjudica a la relación de la idea y la imagen en carta destinada a Juan Francisco Piquet. Cito: «Mi aptitud para transformar en imagen toda idea que entra en mi espíritu me ha favorecido para dar a la obra Motivos de Proteo gran animación y amenidad». Y en 1911 insiste: «Tengo la imaginación hecha de tal modo que toda apariencia material tiende en mí a descifrarse en idea». En razón de estos insumos y otros insumos, Emil Rodríguez Monegal subraya con énfasis la función que la imagen viva cumplía en el acto de persuadir y de difundir ideas en la escritura de Rodó. Por eso me ha parecido tan interesante la plasmación en el mural del Liceo de Durazno, porque Rodó pensaba en imagen y creía que podía comunicar su pensamiento con mucha más fuerza a través de una imagen que a través de registros lógicos más abstractos. El concepto de la idea, formando un cuerpo con la imagen, se conecta fluidamente con los apuntes de Berzón que Rodó tomaba en la etapa preparatoria de los textos de Proteo. Rodó leía con interés el trasiego interdisciplinar de la filosofía y la biología en la obra del filósofo francés. Así, en el cuaderno garibaldino, que es uno de los 11 cuadernos preparatorios de Motivos de Proteo que encontramos en esa papelería inédita que empezamos a publicar en el año 2019 y a transcribir, y que ustedes pueden ver en el sitio web de la biblioteca, copia un texto de Berzón y lo traduce. Era un sistema que tenía. Rodó era un lector enciclopédico y preparaba sus temas leyendo muchísimo. Entonces, el sistema que tenía era copiar los pasajes más interesantes del autor que fuera, en general filósofos, pensadores de distintas líneas disciplinares, y luego dialogaba con ellos, ponía un paréntesis en esos borradores tan difíciles de leer y le contestaba al autor que estaba leyendo. Ese es un método muy interesante de diálogo permanente con sus fuentes primarias. Acá transcribe, les doy este pequeño ejemplo de Berzón, del ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, que dice, por ejemplo: «Un oscuro deseo se ha convertido poco a poco en una pasión profunda. La débil intensidad de ese deseo consistía al principio en que os parecía aislado y como extraño a todo el resto de nuestra vida interna, pero poco a poco él ha penetrado un número mayor de elementos orgánicos, tiñéndolos, por decirlo así, de su propio color. He aquí que vuestro punto de vista sobre el conjunto de las cosas os parece haber cambiado. Una pasión profunda que se adquiere es por eso como una nueva infancia». Y acá empieza el tema del renacer, como todos tenemos que renacer, cambiando de ideas, hasta tal punto que podemos llegar a ser otros en una sola vida. Rodó focaliza su atención en el proceso que genera una nueva infancia, suerte de renacimiento o metempsicosis dentro de una vida interior, y fundamentalmente en la identificación del elemento psíquico más mínimo, que según él puede ser un deseo, un sentimiento o una idea. Célula originaria que daría lugar al alumbramiento del alma nueva en el sentido pitagórico. Este elemento mínimo, como una célula de tejido orgánico para ser fieles a la imaginería bersoniana con la que dialoga Rodó, generará el cambio de la personalidad, que es el tema de Motivos de Proteo. La descripción del proceso de cambio en términos orgánicos en Berzón tiene en el pensamiento de Rodó un punto de llegada en términos de visualidad. El tejido orgánico cobra la dimensión de la imagen. Es fácil de entender esta afiliación
si se recuerda el pasado positivista inmediato a la generación de Rodó. Su necesidad de generar un pensamiento vivo, lejano de lo abstracto absoluto, alimenta su imaginería. La idea y la imagen se unen a través de un vínculo de necesidad, Rodó diría un vínculo magnético. Ustedes están viendo en pantalla una tarjetita que está en el archivo Rodó, escrita por la archivóloga que bueno, ya se retiró, Mireya Callejas, cuando encontró un cuaderno perdido en los apuntes. Hay 11 cuadernos, bueno, hay uno que estuvo perdido y que la Biblioteca Nacional recupera en 1980, cuando la trae a la biblioteca la hija de Roberto Ibáñez, era un cuaderno que había quedado en el escritorio de Roberto Ibáñez. Ese cuaderno perdido, muy importante, yo voy a dar un ejemplo de lo que es la literatura de ideas y su vínculo magnético con la imagen en páginas de este cuaderno que estuvo perdido. Se llama el cuaderno gráfico poético. Allí hay un código ideográfico que ustedes están viendo, con el cual se manejaba Rodó. Él lo elaboró para ordenar y procesar todos los cuadernos preparatorios del ciclo de Proteo. ¿En qué consiste? Ustedes van a ver, en el manuscrito lo ven. Escribe un tema, o sea, una de sus ideas capitales, y al lado le hace un dibujito, o rojo o azul. Entonces, cuando él escribía los cientos de páginas a mano, manuscritos, los clasificaba, no copiando el tema, le ponía el dibujito. Esto lo van a entender muy bien los jóvenes que están aquí, ¿no? Con esa mente más visual que la que tenemos nosotros, que venimos de otras generaciones. Y ese era un método muy rápido, yo diría cuasi informático, para clasificar todo ese enorme material que tenía entre manos para escribir luego motivos de Proteo. Entonces, las ideas y el dibujo configuran un código que hay que saber descifrar. Como el cuaderno estaba perdido, este es un instrumento valiosísimo para leer todo ese proceso creativo de la obra y ese proceso cognitivo, es decir, porque revela cómo pensaba, cómo construía, cómo funcionaba esa cabeza. Por ejemplo, quiero dar algún ejemplo, es un bien renovarse, por ejemplo, y el dibujito es un sol, ¿no? Esta idea de renovación, de cambio de ideas, cada vez que aparece un sol azul, ya sabemos que el tema es ese. Y luego, por supuesto, hay muchos más, yo no sé si alcanzan a leer, tienen la transcripción al lado, pero bueno, el primer tema es la región subconsciente del alma, el estado glauco es otro, la educación unificadora por el arte, la transpersonalización del genio, la transpersonalización del crítico, es decir, esa idea de renovarse a Rodó le viene porque en principio él fue un crítico literario. Cómo leer la obra de otro me acerca a otro y me convierte en otro. Esa es la transpersonalización del crítico, por ejemplo. Y bueno, no tengo tiempo. Hay tres, podemos pasar los tres que completan el visionado de este documento que yo diría es valiosísimo y que por suerte pudimos recuperar a partir del año 1980, pero bueno, recién fue leído y transcrito en 1919, cuando entramos a hacer este trabajo, que quiero decir que no es solo un trabajo mío, hay un equipo, ¿verdad?, de profesores que colaboran transcribiendo, investigadores de la biblioteca, somos todo un grupo, porque el Archivo Rodó tiene más de 40.000 documentos, es el archivo más grande, el archivo fundador de la Biblioteca Nacional, donado por la hermana de Rodó en 1945, cuando Roberto Ibáñez dirigía lo que fue la antesala del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Entonces es muy grande y bueno, yo digo siempre que el más joven de mis colaboradores va a subir la escalera de la biblioteca con bastón y seguiremos trabajando, y yo desde algún otro lugar estaré allí, y supongo que los rodonianos también
empujando para poder permitir esta digitalización de todo un archivo inmenso que permite que cualquier investigador de la India, de México, de Alemania pueda leerlo sin venir a Montevideo y escribir, estudiar e investigar a Rodó. La literatura de ideas a través del formato ensayo fue para Rodó y muchos intelectuales latinoamericanos que lo siguieron el puente para emerger del margen y del olvido. Era el campo de acción del pensamiento latinoamericano, donde la ficción literaria se constituye en instrumento de investigación y pensamiento vivo. Carlos Vaz Ferreira, en el prólogo a Lógica Viva, coincide con Rodó en el marco mayor de la filosofía para la vida. Yo lo voy a citar para que vean la coherencia que había, creo que tú ya lo habías planteado, en esta generación, y entre Carlos Vaz Ferreira y Rodó, también con María Eugenia, porque voy a ingresar otra cita y voy a ir cerrando. Carlos Vaz Ferreira en ese prólogo dice: quizás se está efectuando actualmente, y no la sentimos porque estamos en ella, la revolución o evolución más grande en la historia intelectual humana, más trascendental que cualquier transformación científica o artística, porque se trata de algo aún más nuevo y más general que todo eso, el cambio en el modo de pensar de la humanidad, por independizarse esta de las palabras. Se habría confundido mucho el lenguaje con el pensamiento, se habrían aplicado a este propiedades y relaciones de aquel. Varios pensadores contemporáneos, nombraré a Bergson, James, son los que tienen una parte personal más grande en este movimiento, pero él es ambiente. Y esto explica lo que venía diciendo, cómo Rodó autoobserva ese cambio en el modo de pensar a través de su propia experiencia cognitiva, vinculándola a la visualidad, por ejemplo, ¿no? Algo que está tan vigente hoy en día. También María Eugenia, su hermana, la poeta, leía a Rodó y hablaba con Rodó y se escribía con Rodó, eso lo vemos también en el archivo. Y cuando digitalizamos el archivo de María Eugenia, que es de propiedad de la Fundación Vaz Ferreira Raimondi, nos lo prestó en la biblioteca, encontramos un papelito con una letra también terrible, la de María Eugenia, y cuando lo transcribimos decía lo siguiente, que viene a cuento para esta ubicación de Rodó en la literatura de ideas, porque ella se lo planteó el problema, ¿cómo clasifico a Rodó? María Eugenia era increíble. Dice así: quizá pueda decirse que José Enrique Rodó sea el primer prosista de habla hispanoamericana y un filósofo de alta y verdadera inspiración. Si hubiéramos de extraer entre los tipos intelectuales que realizan la armonía de pensamiento y la forma, y a los cuales podríamos llamar el literato filosófico y el filósofo literario, es sin duda al primero que corresponde el nombre de Rodó, que podría calificarse así: pensamiento noble en palabra divina. Es decir, esta clasificación de literato filósofo es el que ella elige, no de filósofo literario, ¿no? Cumple la función de pórtico para ingresar a la obra rodoniana, en que las ideas se concretan a través de imágenes literarias de clásica virtualidad. Les puse, ya me perdí, para que vean el manuscrito de María Eugenia, ahí no sé si lo ubicaste. Bueno, ahí está. Finalmente, cabe recordar que Rodó compartió su modo de creación literaria también a través de sus cartas, y que iniciaba sus procesos escribiendo fragmentos inconexos que se centraban en diferentes ideas que lentamente se ordenaban para luego llegar a un plano unitario. En razón de este método y forma de construir prosa y pensamiento, es que sus borradores se ven como mosaicos. Ahí les puse dos slides, uno donde él mismo escribe mosaicos, lo pusiste, porque escribía así, como en cuadraditos,
Y en cada cuadradito una idea. Y en cada cuadradito una idea. Y a veces en jirones de papel, ¿no? Y luego los pegaba en cuadernos, porque él pensaba así. Y después le buscaba la unidad. Entonces, para terminar, voy a leer el último texto, que también se lo puse en pantalla, sobre cómo le cuenta Francisco de Calderón en una carta fechada 2 de agosto de 1904, cómo es que él escribe, para ver esa relación entre el cómo piensa y el cómo escribe, que justifica una vez más este concepto de Rodó y la literatura de ideas. Mi modo de producir, sobre el que usted me pregunta, es caprichoso y desordenado en los comienzos de la obra. Empiezo por escribir fragmentos dispersos en ella, en el orden en que se me ocurren, saltando quizá de lo que será el fin a lo que será el principio, y de esto a lo que irá en el medio, y luego todo lo relaciono y disciplino. Entonces, el orden y el método recobran sus fueros y someto la variedad a la unidad. Al principio no veo claro el plan de desenvolvimiento de la obra. Encaro la idea de ella por la faz que primero se me presenta, y mientras voy escribiendo, el plan se va haciendo en mí. Son así simultáneos la concepción del plan y la ejecución. Para la forma soy descontentadizo y obstinado. Percibo muy intensamente el ritmo de la prosa y procuro obtenerlo. Escribo mentalmente casi sin cesar, aún en la calle, aún en la mesa. Mis borradores suelen ser un montón de jirones de papel, de toda forma, especie y tamaño. No tengo para excitar la fantasía un gato a quien pasar la mano, como se cuenta de autor célebre, pero aseguro a usted que casi no puedo escribir de seguida sin tener a mi alcance un diario, periódico o libro que de cuando en cuando tomo para palparlo, para estrujarlo, y así he echado a perder muchos inocentes volúmenes, y hasta para aspirar su aroma, si es impreso nuevo, el incomparable aroma del papel y la tinta. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Elena. Pasamos al tercer panelista de este panel de cierre. Romeo Pérez Antón es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Ha sido catedrático e investigador de la licenciatura y la maestría en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, docente de posgrado en la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo y en la Universidad CLAE, de la que fue rector. Ha sido consultor de la OEA, del PNUD y de la Unión Europea. Ha publicado Política Exterior Uruguaya del siglo XX, El contexto político e institucional del Mercosur, Contribución a la analítica de los sujetos gobernantes, ¿Es posible un parlamentarismo en Uruguay?, Sistema político y régimen institucional y el parlamentarismo en la tradición constitucional uruguaya, entre muchas otras obras. Romeo Pérez Antón hablará sobre Rodó y el sujeto moderno. Bueno, muchas gracias. Yo quiero presentarles muy brevemente algunas circunstancias que han rodeado un estudio que he desarrollado en el último par de años, en los 2 últimos años más o menos, y que culmina, culmina en el sentido de que remata, de que termina en lo que es el título que elegimos para esta presentación. Lo que, he investigado en relación con Rodó en tanto filósofo, ese sería el tema grande, ya después voy a especificar un poco más. Está siendo publicado en el mensuario Relaciones y seguramente después va a ser reunido en una publicación unitaria.
en un libro no demasiado extenso. La primera línea, las dos primeras líneas del primer párrafo que he publicado en relación a dando cuenta, ¿no?, de este estudio, el contenido de esas dos primeras o tres primeras líneas es el siguiente: Rodó era un filósofo, si bien no era solamente un filósofo. Primera afirmación. Segunda afirmación: Rodó sigue siendo un filósofo sistemático, aunque no expuso sistemáticamente su elaboración filosófica. Esa es la segunda afirmación. Tercera afirmación: los aportes, a juicio de quien escribe, más significativos de Rodó en lo filosófico, los más significativos, no los únicos, se desarrollan en el nivel, en el área de la ontología. Dentro de las disciplinas filosóficas, Rodó habría volcado sus mejores aportes, a juicio de quien escribe esas líneas, en tanto ontólogo, en tanto investigador en el área de la ontología. Así comienza, y esas son las afirmaciones que luego trato de fundamentar con largas transcripciones de Rodó, pero elaborando una lectura que justifique esas tres afirmaciones iniciales. La primera de esas afirmaciones: Rodó fue un filósofo, desde luego que no la inventé yo, ni muchísimo menos. Acaba Elena de leernos las palabras que yo llamaría proféticas de María Eugenia Vaz Ferreira, filósofo, literato, literato, filósofo. Fito, hace unos minutos, vinculando la elaboración de Rodó con la filosofía, se situaba en el terreno de la filosofía política de Rodó. Por eso ponía a Rodó en interlocución con los griegos clásicos, con Hobbes y con el último libro, que es el de Sartori, o penúltimo, no, creo que es el penúltimo, ¿no? Después publicó Homo Videns, que es un libro filosófico, ¿no? El único, los otros son de ciencia política. Bien, pero tratando de reconstruir, sin pretensiones de exhaustividad, toda la línea de quienes afirmaron que Rodó era filósofo, que había un filósofo en Rodó y que Rodó volcaba filosofía en su obra. Bueno, habría que decir que en vida de Rodó y en correspondencia con él, ya lo dijo Francisco García Calderón, tuvo otros reconocimientos menos contundentes, menos categóricos en vida, y después de su muerte se sucedieron las afirmaciones de que Rodó era susceptible de ser leído como un filósofo. José Gaos lo afirma poco después de radicarse en México, o sea, y abrirse magistralmente, como todo lo que hacía Gaos, al pensamiento iberoamericano, o sea que comprendía, unificados, el pensamiento de la península y el pensamiento hispanoamericano. Y ahí destaca muchísimo a Rodó, tanto que lo pone junto con Antonio Caso como los dos mejores filósofos, o los que más mérito tienen a su juicio del lado hispanoamericano, y Unamuno y Ortega del lado ibérico peninsular, digamos. Bien, entonces, no es nada nuevo, esto después lo va a decir Ardao, citaba también a Ardao Elena hace unos minutos, y lo va a afirmar Glicerio Albarrán en los años 50, Glicerio Albarrán Puente,
Real de Azúa, con una lectura discutible, pero digamos que postula muy brevemente los contenidos, la existencia de contenidos filosóficos en Rodó. Él le llama torsos de filosofía, limitándolos, pero apreciándolos o señalándolos. Y bueno, y hay otros que mantienen la afirmación, y algunos, entre ellos muy pocos hasta ahora, pero hay un puesto de pionera para Elena Costabile, que en el prólogo a la edición de los 100 años de Motivos de Proteo, en un largo prólogo de 65 páginas, lee la filosofía de Rodó, un aspecto de la filosofía de Rodó, como quien lee a un filósofo. Solo que Elena atiende a la ética de Rodó, y legítimamente, bueno, y lo pone esto es del 2009, el prólogo de Elena, y lo pone en diálogo con Habermas, con Ricoeur, o sea, con lo que podríamos llamar la contemporaneidad, o lo más inmediato a la contemporaneidad filosófica, al momento de escribir el prólogo Elena. Y creo que la cosecha de Elena en ese intento de leer a Rodó como un filósofo, y como un filósofo riguroso, la cosecha es realmente rica, realmente llamativa. Bien, entonces, en Elena Costabile, contra lo que han afirmado otros, en fin, con su fundamento, es materia discutible, la labor de Elena y el aporte de Elena ya insinúa, si bien ella no lo hace explícitamente, la afirmación de que Rodó, si bien no presentó un sistema de filosofía, pensaba sistemáticamente, porque la sistematicidad de un filósofo no se juega en sus publicaciones, sino en la exigencia de pensar sin contradicciones internas y sin variaciones un poco al soplo de los vientos de moda. La tercera, entonces, afirmación, ahí digamos, yo tenía menos precedentes en que apoyarme. Todos estos me sirvieron muchísimo, ¿no? Los que ya he mencionado y algunos otros, Baserreira también, y algunos otros más. Todo esto la tercera afirmación tiene que ver con la ontología. Y yo quería subrayar que, bien o mal, yo no digo que lo haya hecho bien, digo que lo hice con entusiasmo y con dedicación. No reivindico otro mérito. Pero de todas maneras, no es casual, no es meramente anecdótico que a alguien se le haya ocurrido ir a Rodó buscando ontología, y ontología de primera, que es lo que encontró en Rodó. ¿Por qué digo que no es anecdótico o casual? Porque, miren, en mi opinión, lector de filosofía, bueno, desde los 13 años, ¿no? Es el único fundamento que puedo dar para lo que voy a decir ahora. En mi opinión, uno de los cambios recientes que están en pleno despliegue de la filosofía internacional es la definitiva autonomización de la ontología como disciplina filosófica. Esto no está en los diarios, no está en los periodistas que dan cuenta de los movimientos filosóficos, que por supuesto se equivocan siempre y van a lo espectacular, no a lo trascendente o a lo duradero. No está. Pero si uno va a las publicaciones, a los congresos, va a encontrar el fenómeno de que la ontología, cuya historia no podemos hacer, es muy peculiar la historia de la ontología. La ontología tiene 2500 años,
pero su autorreconocimiento tiene 3 siglos, 350 años, y su autonomización respecto de aquellas disciplinas que no la negaban, al contrario, están llenas de aportes, pero se apropiaban y le ponían su etiqueta a construcciones ontológicas. Esas disciplinas que absorbían la ontología, yo diría hasta la segunda mitad del siglo XX, son principalmente la metafísica, que es la que la lleva a Platón y a los presocráticos, más allá de Platón, más atrás de Platón, la metafísica y la teoría del conocimiento. De Descartes para acá, la ontología se presenta sin autonomía, junto con la nociología, con la teoría del conocimiento y las bases de la epistemología. Entonces, hoy hay muchos estímulos para buscar ontología en Rodó, porque ahora sabemos que la ontología precede a las construcciones metafísicas, a las teorías del conocimiento y a las epistemologías, o sea, a la proyección de esas bases del conocimiento a otros campos de la filosofía y otros campos de las ciencias naturales, sociales, humanas, etcétera, etcétera. Bien, esto entonces era lo primero que quería señalarles. Lo segundo es lo siguiente. Se trata de una cuestión de método de trabajo. Para encontrar, y algo encontré, y lo que encontré es de altísimo valor, no por mí, porque lo encontré en Rodó, repito, buscando ontología. Hay una regla metódica, en mi opinión, y por lo menos me atuve a ella, y es la siguiente. Vale la pena abordar a Rodó con métodos exegéticos. O sea, vale la pena ir a los microtextos de Rodó para exprimirles toda su significación. La exégesis, por supuesto, no supone negar la aproximación holística a los textos. La percepción de las estructuras en que esos textos se despliegan. No hay que hacer falsas oposiciones, pero no es una mirada global, holística, es una mirada fina, que no niega la otra, al contrario, se apoya en la otra, la cuestiona a veces y brinda apoyos a nuevos desarrollos generales, estructurales, de lecturas. Ahora, no todo texto, que este sería el justificativo del método, no todo texto resiste el ser leído con lupa, el ser leído en lo micro de sus contenidos. Por eso la exégesis, digamos, tiene 3 grandes referentes. Se ha desarrollado respecto de textos clásicos, de textos sagrados, de textos vinculados a creencias religiosas, a la fe. O sea, la exégesis nace respecto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, la exégesis se extendió al derecho, ya desde la época de los romanos y modernamente ni hablar. Bueno, Rodó, examinado con lupa en su dimensión micro, en sus átomos de comunicación, de ideas, por cierto, y vale todo lo que nos ha dicho Elena y lo que ha escrito Elena sobre Rodó. La filosofía de Rodó
no es lo mismo que su literatura de ideas. Está comprendida en la literatura de ideas. Hay aspectos, algunos de los cuales señalaba Elena, que no son filosofía y menos todavía ontología. La ontología se inscribe, sin embargo, dentro de la estructuración de un ensayista, de una idea, que no sería un ensayista, sería en este caso un pensador sistemático. Así que ir a lo micro de Rodó. Bueno, y por último, brevísimamente, les quería decir 4 palabras acerca de lo que sería el resultado de ese trabajo que he desarrollado. Rodó habla del cosmos como ontólogo, habla mucho. Así comienza Motivos de Proteo, pero hay muchísimo más. Y por eso su versación, que solo con larga dedicación se puede obtener en los presocráticos, de los cuales, como saben, tenemos fragmentos, es muy difícil, pero sobre los cuales ya en tiempos de Rodó, historiadores de la filosofía habían desarrollado trabajos luminosos, y de ahí en adelante también, algunos de los cuales, o muchos de los cuales no conoció Rodó, pero ya había historiadores de los presocráticos con hallazgos capitales. Bien, habló del cosmos Rodó y dice cosas de enorme actualidad. En un minuto vuelvo sobre esto, pero también habló del sujeto. Eso sí, no niega el sujeto, y cuidado que en su época había filósofos que él apreciaba que decían no, la subjetividad no existe, solo hay funciones predicativas y objetos sobre los que recaen esa función. William James. Rodó no, Rodó explora el cosmos y la subjetividad, y por supuesto la interacción cognitiva de la subjetividad sobre el cosmos y del cosmos sobre la subjetividad. Rodó es un filósofo, es un ontólogo del instinto. El instinto es previo a las subjetividades, pero es cognitivo, tiene sustancia cognitiva. Pequeña cuestión. ¿Cuántas preguntas de aquí surgen? Hay otros, y uno de los que filosofó sobre el instinto fue Bergson. Bien, entonces, la subjetividad es un terreno que no agota la ontología de Rodó, pero en el cual se abren muchos de los planteos probablemente más seminales, más fecundos de José Enrique Rodó. Termino diciéndoles que leer ontológicamente a Rodó como ontólogo del cosmos y como ontólogo de la subjetividad nos trae a la actualidad estricta, no solo a la actualidad ontológica. Rodó nos deja ideas muy sugestivas que se vinculan con ideas y a veces con problemas todavía no dilucidados de las ciencias naturales modernas. Les pongo un solo ejemplo. Rodó atribuye a las imágenes son las figuras, de lo material o de lo inmaterial, pero bien definidas, que merezcan la designación de íconos, de imágenes. Bien, Rodó, analizando las imágenes, los íconos, encuentra y afirma, no desarrolla, pero afirma que la imagen tiene una virtualidad cuya naturaleza no conocemos bien, que lleva a la existencia. La imagen tiende a existir en cuanto imagen, por ser imagen. Bien, esto es Rodó. Les he dado un título nada más.
y naturalmente tendríamos que ir a leer el texto de Rodó, donde se contiene esa afirmación. Uno de los temas, me salgo completamente de los campos donde ignoro menos, o sea, voy a los campos donde ignoro más, soy profano, pero bueno, uno oye sonidos, ¿es cierto?, y lo estimulan. Vamos a la física teórica, a la rama de la física cuántica. Y dentro de la física cuántica, esto ya no es teórico meramente, está comprobado. Se ha identificado un fenómeno al cual le han puesto, bueno, naturalmente esto se traduce a distintos idiomas, enredamiento cuántico. Enredamiento no viene de enredo, sino un poquito más atrás, viene de red, poner en red. ¿Por qué enredamiento cuántico? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Solo se ha encontrado a nivel microscópico, no a nivel macroscópico, pero el fenómeno a nivel microscópico está comprobado y se está utilizando en tecnologías como la computación cuántica y el transporte cuántico, la transportación cuántica. El fenómeno consiste en lo siguiente: un sistema X, un sistema físico, no físico, energético, etc. Pero no nos estamos refiriendo a sistemas teóricos, sino sistemas empíricos, microscópicos, pero empíricos, no necesariamente materiales, pero empíricos. Un sistema constantemente es reproducido por un sistema exactamente igual, que además repite instantáneamente todas las alteraciones del primer sistema, lo cual negaría la afirmación de la mecánica einsteiniana de la relatividad de que la velocidad de la luz es la velocidad mayor existente en el universo, porque estas repeticiones, repito, incluso no se encuentra intervalo de tiempo, por ahora al menos, dan toda la sensación de que el sistema A varía en cualquier aspecto y su sistema B, cuánticamente enredado, en red con ese, presenta el mismo fenómeno. ¿Será un caso de que la imagen tiende a hacerse cosa? ¿De que el ícono tiene una virtualidad de autoproducción? Rodó con hallazgos ya del siglo XXI, estos no son hallazgos del siglo XX. Así que leer a Rodó como ontólogo, yo les diría, en primer lugar, es muy productivo, y en segundo lugar, solo lo podemos hacer desde las aperturas mentales que nuestra contemporaneidad, la nuestra, no la de Rodó, nos favorece, nos estimula, nos provoca. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer a alguien que no está presente hoy por motivos de salud, pero que tuvo mucho que ver en este evento y en toda la organización que hay atrás, sobre todo con los liceos. Adriana Cuadrado, muchas gracias, la tenemos presente. Y bueno, ya para finalizar, en nombre de la Sociedad Rodoniana agradecemos su presencia en el Día de Ariel, así como a los socios del exterior que hicieron llegar su mensaje de adhesión a esta celebración. Muchas gracias por compartir este momento.